Buenas tardes. Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Delia. Buenas noches ya, ¿no? Buenas noches, María Jessica. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo está? Sheila. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Rocío? Buenas noches, Jepsi. Buenas noches, Giuseppe. Buenas noches, Karen. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas noches. Nadia, buenas noches. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, profesor. Disculpe. Buenas noches, Nadia. Buenas noches, Mary. Buenas tardes, profesor. Buenas noches, ¿cómo está? Aquí ingresando recién. Está bien, está a tiempo, está a tiempo. Ya. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy día. Ahí está. La interculturalidad en la sociedad peruana. A ver, ¿qué entienden ustedes por interculturalidad? ¿Mm? A ver, una que me quiera decir, ¿qué entienden por interculturalidad? ¿Ah? ¿Qué entienden por interculturalidad? Cualquiera. Es como un intercambio de culturas diferentes, ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? como una interacción entre culturas diferentes. Interacción entre culturas, ¿no es cierto? Es una interacción entre culturas. ¿Qué más puede ser interculturalidad? ¿Ah? Vamos a ver, ¿ya? A ver. Nosotros sabemos que somos un país pluricultural,
multilingüe, ¿no? Eso lo sabemos todos. Peor todavía que estas clases se da a todo el Perú y hay de diferentes culturas. A ver, dime, Rocío. Profesor, lo que yo entiendo de interculturalidad es la forma de comunicarnos con diferentes personas de nuestro alrededor o con diferentes culturas, ¿no? Porque somos un país de diferentes culturas y saber expresarnos, saber intercambiar costumbres. Bueno, eso es lo que yo más o menos entiendo. Claro, claro. Ya, Es que nosotros somos un país pluricultural y multilingüe. Somos más de 50 grupos étnicos originarios, entre amazónicos y andinos. O sea, es una gran cantidad de gente que tiene diferentes culturas, ¿ya? Ahora, si a esto le vamos a asumir los afroperuanos, ¿ya? O los chinos, los de diferentes culturas que hay acá en el Perú, ¿no? Ya sea por la invasión de los españoles, luego con las migraciones, ¿no? Por ejemplo, la de 1850, 1840, que trajeron a los chinos culíes, por ejemplo, ¿no? O sea, ese de acá es una gran migración de gente de otros países, ¿no? Entonces, esto forma la gran diversidad cultural que hay en el país, ¿ya? Ahora, aunque la visión del país, ¿no? La visión país ha sido siempre homogénea en torno al gringo inglés, al blanco europeo, ¿no? Y lo que nos han dejado de herencia la cultura española, ocultando la diversidad de cultura que siempre se cernía en el país. O sea, siempre ha habido esta cantidad de grupos étnicos de diferentes culturas, pero los europeos, los norteamericanos, los españoles han tratado de ocultarnos la realidad del país, ¿ya? O sea, nos han hecho creer que solamente la raza dominante era la que tenía la voz contante y sonante del país, ¿no? Las relaciones entre las culturas han sido siempre desproporcionalmente desiguales. O sea, no ha habido una relación entre las culturas, ¿ya? Porque siempre se ha reflejado en la discriminación, en la marginación, ¿ya? En el racismo, desde el antagonismo dominante-dominado, mayoría, minoría. Siempre estos grupos, los dominantes o la mayoría, han tratado de minimizar a los grupos étnicos del Perú, ninguneándolo, haciéndolo que no son nada. O sea, esa es la realidad que siempre ha existido en el Perú. Ahora, la herencia cultural, ¿no? Mira que si nosotros hacemos un recorrido por todo el Perú, ¿no? Nos vamos a dar con una sorpresa grande, ¿ya? Que hay diferentes grupos étnicos, ¿ya? Que ya existían antes del Tahuantinsuyo, antes del Imperio de los Incas, antes de la invasión de los españoles. O sea, estos grupos han estado en el país. Pero, como vinieron los españoles, los dominaron, los invadieron, entonces los hicieron quedar como nada. A las justas, se sabía de grupos étnicos, por ejemplo, los quechuas de los incas, ¿no? Bueno, porque era el grupo el mayoritario del país, pero los grupos que eran la minoría, ¿no? Entonces,
esto necesariamente nos tiene que llevar a una reflexión, ¿ya? Que la diversidad cultural y de etnias ha generado, ha marcado diferentes maneras de ritmo en el proceso de relacionarse culturalmente en todo el país. Ahora, a lo largo de la invasión, nos ha dejado una herencia arraigada, o sea, algo que lo tenemos de raíz, que lo tenemos en los genes, ¿ya? Que nos obliga a sobrevalorar lo lindo, o lo europeo, lo blanco, en contra de los peruanos. Eso es innato, eso es natural de todos, ¿no? Y peor todavía si somos más blancos que otros. Entonces, eso nos da cierta superioridad sobre los demás peruanos. Entonces, lo que hace es no restregarnos, que somos mestizos, pero la herencia, pues, muy marcada, española, muy superior a todo lo que representa a los indígenas, ¿no? Que no hace más que marcar el trato desigual como la marginación, la exclusión, el racismo, desde el antagonismo, ¿no? Dominante-dominado, mayoría-minoría, remarcar relaciones interculturales proporcionalmente desiguales. Esta manera de relacionarse los peruanos, ¿no? Que se ha visto a lo largo de los 2 siglos que ya tenemos independencia, y recién en la segunda década del siglo XX, ¿no? Han empezado a trabajar sobre esto, ¿no? Los españoles han dejado, no, los españoles han encargado de borrar todas las formas en las que nos viéramos superiores a ellos. Ya les he dicho, imagínense la sorpresa de los españoles, vienen acá al Perú, y la gente era limpia, era aseada. Las carreteras bien hechas. ¿Ustedes se imaginan lo que ha tenido que pasar Francisco Pizarro para irse a Cajamarca? Ha pasado por una carretera. No ha pasado por encima de los Andes y yendo y viniendo sin saber dónde iba. No, él ha ido por una carretera. Imagínense las grandes sorpresas que han llegado a las ciudades, ¿no? Con todo lo maravilloso que tenían, quedando sus ingenieros minimizados al ver los canales de irrigación, al ver los pozos. O sea, era pues una cosa maravillosa que el Perú tenía y que no tenía nada que envidiar los españoles o los europeos, ¿no? Las carreteras, las mejores carreteras de Europa han sido las romanas, ya hasta ahora que dice todos los caminos llevan a Roma. Pero ¿qué podían decir de Tahuantinsuyo? Lo mismo. Y eran pues pistas anchas de 8 o 10 metros, ¿no? Entonces, esas cosas es marcadamente superior a los españoles. Yo les he dicho, los españoles cuando vinieron acá al Perú, ellos pensaban ver que en las carreteras, en las pistas, en las calles, hubieran mendigos pidiendo plata o pidiendo algo para comer. No, en el Perú no existían eso. Era para sorprenderse. Ahora, el trauma que los marca a ellos, ¿no? Imagínense, eso es en las cosas materiales, ¿no? Pero en las condiciones marcadamente diversas marcadamente diversas por el ecosistema, ¿ya? Con zona de vida del Perú que hace poseer 101 de las 12 formas identificadas por Holdes en el mundo. Imagínense. O sea,
El Perú tiene de todo para sentirse orgulloso, para poder ser la mejor potencia del mundo. Pero una de las cosas que nos marca el atraso es la interculturalidad. Porque nosotros no queremos que se nos vayan por encima, cuando todo el Perú debería sumar esfuerzos, ¿no? Hay que trabajar mucho sobre ese tema, ¿ya? Porque en el proceso ese de borrarnos la identidad cultural, de borrarnos todo un espejo en el que pudiéramos vernos al mirar hacia atrás, ¿no? Que poder ver a un Perú grande, poderoso, pujante, ¿no? Ha sido pues la consolidación de la discriminación étnico-cultural lo que han conseguido al borrarnos esa identidad nacional. Ahora, ¿en qué nos ha convertido? En un pueblo racista. Porque el racismo está arraigado en todos los peruanos. Y eso no lo podemos quitar. Se está haciendo muchos esfuerzos, sí, pero de todas maneras, vemos en la televisión, vemos ahí, no lo sacan a cada rato, pero es de suponer que eso hay en todo sitio, en todo lugar, ¿no? Ahora, ¿por qué los peruanos hacemos eso? Solamente porque sentimos vergüenza de nuestras raíces. Porque somos un país estigmatizado por la etnicidad del Perú. Porque siempre ha existido el avasallamiento sobre las comunidades andinas y amazónicas. Siempre. Entonces, ahí radica ese estigma que hay acá en el Perú que no nos deja salir adelante. Ahora, estas relaciones desiguales entre diferentes culturas han llevado a que en la sociedad peruana hayan restringido la presencia activa de los indígenas en la toma de decisiones. Y acá le voy a decir lo que le dije la semana pasada y lo que les he marcado en la segunda clase, ¿no? Es el acceso a la educación por parte de los indígenas. Acá es significativa la marginación totalmente racista de Alejandro Deusto, quien fue rector de la Universidad Mayor de San Marcos, en su libro Cultura Peruana de 1937. Mira que ya estábamos en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y él se le ocurre decir las más infaustas palabras que pueda salir de la pluma de alguien, pero ese es el pensamiento de Deusto y de muchos peruanos, de los que están ahora en la política, de los que toman las decisiones del Perú. Dice, ¿qué influencia podrán tener sobre todos esos seres que solo poseen forma humana? Las escuelas primarias más elementales, para aprender a leer, escribir, contar, y la geografía y la historia, y otras tantas cosas, las que no deben vivir como personas, los que nos han llegado a establecer una diferencia profunda con los animales, sin tener ese sentido de dignidad humana, bajo todo principio de cultura, o de todo principio de toda cultura. El indio vive sin interés alguno, bajo el imperio exclusivo de las necesidades materiales que satisfacen como bestias, que son sus únicos modelos, y peor que bestias, que las bestias, cuando las excitaciones del alcohol avivan la brutalidad de los instintos sin disciplina. El Perú se debe su desgracia a la raza indígena. El indio no puede ser sino una máquina. Mira esas palabras escritas en el libro de Deusto. Entonces, eso nomás hace marcar una diferencia entre todos los peruanos. Marcar un abismo que
difícilmente se pueda saltar. Y como él, hay todavía muchos peruanos. Entonces, no queda nada más que trabajar en esto de la discriminación. Ahora, hasta la década del 60, ¿no? La política educativa era la homogenización del castellano. O sea, todos tenían que estudiar para ser profesionales en castellano, ¿no? O el inglés, pues, ¿no? Que se enseñaban en toda la primaria, secundaria, ¿no? Pero recién en la década de 1970, con la Revolución Peruana, ¿no? Que la encabezó el general Juan Velasco Alvarado, se iniciaron los cambios que han remecido nuestra visión del país. ¿Ya? Lo que ha estado y está dividida culturalmente, porque él inició una serie de reformas para conseguir nuevo reconocimiento a la composición multiétnica y multicultural del país. ¿Qué decretó? La Política Nacional de la Educación Bilingüe. Búsquenos eso en el internet. Búsquenos en el internet. Recién en el año 1972 se hizo esta ley. No como una ley, ¿no? Sino una Política Nacional de Educación Bilingüe, que era, ¿no?, que en sus normas destacaban la necesidad de superar las condiciones de pobreza de los marginados de la sociedad peruana y la economía, ¿no?, para buscar la eliminación de los mecanismos de dependencia, vernáculo hablante, así como la necesidad de propiciar la interpretación crítica. ¿Ya? Ahora, si la Política Nacional de Educación Bilingüe no incluyó el concepto interculturalidad de manera expresa, ¿no? Porque, no sé, tal vez no estaba en voga esa palabra, ¿no? Pero su contenido sí indica su preocupación por el problema. Entonces, ahí, recién en 1972, han empezado a trabajar en pro de la multiculturalidad de Perú, de la interculturalidad de Perú, ¿no? A ver, ¿qué me dicen hasta ahorita? Quiero reacciones. ¿Nadie? Profesor, en Sí. todo lo que usted nos ha mandado leer, ¿no? Para la tarea justamente, habla bastante de estos temas que usted ahorita está tratando, ¿no? Sí. Y hay justo en el tema de la globalización, hay una frase, hay unas palabras que dice Augusto Salazar Bondy, ¿no? Dice, la cultura peruana puede ser tipificada como una cultura de dominación. De dominación. Refiriéndose al hecho de cómo la globalización nos ha invadido, ¿no? No quiero andar mucho en este tema porque es un tema que usted nos ha mandado para el trabajo, ¿no? Pero ahí, desde ahí ya nos está diciendo algo, ¿no? Cómo nosotros, o el peruano, ¿no? Se ha dejado, digamos, invadir, ¿no? Y no olvidándose de su cultura, de su tradición, ¿no? ¿Cómo ha permitido eso? Aunque también se habla de las culturas híbridas ahora, ¿no? Todas esas mezclas que vemos ahora, gente que acepta tanto su cultura como las de fuera, ¿no? Que es lo que creo que la mayoría hace, ¿no? No olvidarse lo nuestro, pues escuchar lo que quieras, hacer lo que quieras, pero no olvidar tus raíces, ¿no? Yo pienso que eso es lo más importante, porque Sí. tampoco nos podemos remontar tanto al pasado y ser... No. A ver, si yo les hablo del pasado,
el curso este de historia, ¿no? Entonces, tenemos que abarcar cómo pensaban los hombres antes, ¿no? Cómo el pensamiento de ellos ha repercutido en la historia del Perú, ¿ya? Salazar Sí, Bondi, profesor. cuando Salazar Bondi Inclusive habla, ¿sí? habla de las escuelas, ¿no? Para terminar, ¿no? Para el de las escuelas que eran solo para los blancos, ¿no? E inclusive los indios en esa época, llegó un tiempo que se les permitía los sacramentos, todo eso, pero se les imponía la Se les revisión y imponía, todo esto, exactamente. pero muchas veces eran por interés también, por el interés de tener más, más adeptos, por ejemplo, para las elecciones, ¿no? No era Así es. un interés de acepto porque quiero, no, había mucha maldad, si uno lee todo eso, sí es para llamar la atención, ¿no? Gracias, Así profesor. es. Continúe, disculpe que le Ya, interrumpa. no, no, me gusta la participación de ustedes porque eso me hace saber que ustedes están entendiendo y me ayuda a investigar más. Lo que sí le quiero decir es que Salazar Bondi era filósofo, ¿no? Y él escribió que la cultura peruana era una cultura dependiente de otras culturas, ¿no? Básicamente de la alemana y de la europea y Norteamérica, decía, y que era una cultura dominada por la filosofía peruana era dominada por estas filosofías, y por eso que él renegaba de que acá no podían hacer filosofía, ¿no? Y él era uno de los principales filósofos que decía de que en el Perú no existía la filosofía antes, ¿no? Y eso estaba mal, ¿no? Porque en el Perú sí existía filosofía, ¿no? Ahora, Gladys, ¿qué me quiere decir Gladys? Gladys, Buenas noches, profesor. buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo están, profesora? Interesante la clase que estamos tocando, ¿no? Pero yo creo que gracias a Dios ya la época de los españoles ya quedó en la historia y este año que estamos ya en otras etapas, la situación está mejorando y el racismo se está terminando poco a poco. Claro que hay todavía racismo en el Perú, pero ojalá que poco a poco también se termine toda esa situación, ¿no? Yo Así creo que es. con la educación, eh, poco a poco las cosas van a mejorar. Yo creo que acá la base es la educación. Si hay una educación gratuita para todos, para que puedan acceder ricos o pobres, van a tener la oportunidad de ser personas mejores para que no haya tanto racismo, porque eso también conlleva un racismo. Entonces, esperemos que Perú, como un país, como dijo usted, sería potencia en riqueza, si es que nosotros fuéramos diferentes. Creo que también es rico a nivel países latinos, ¿no? Pero necesitamos cambiar de mentalidad para que el Perú también crezca poco a poco y nosotros que estudiamos educación, yo creo que tenemos la necesidad de de enseñar a nuestros niños en inicial esos valores, enseñar que no haya racismo, que todos somos iguales, el respeto al ser humano, porque Dios nos creó diferentes, pero nos debemos querer como hermanos todos. Sería eso mi participación, profesor. Gracias. Dime, Xiomara. Profesor, buenas noches, compañeras, buenas noches. Bueno, profesor, ahora que estamos viendo todo este tema, vemos que siempre ha habido desigualdad, ¿no? Desde el tiempo de los incas. Si vemos la pirámide, ahí nos damos cuenta. Y mucho más cuando, como dice, para hablar a términos más fáciles, que los españoles, como se dice, ellos se sorprendieron cuando llegaron acá y se sorprendió de toda nuestra arquitectura, profesor, porque sin estudiar, los incas fueron grandes arquitectos, y a que hasta el día de hoy, como se dice, ¿no? Mira, ahí está Machu Picchu, mira tantos museos, tantas excursiones de que hasta el día de hoy, por tantos temblores y hasta incluso terremotos aún siguen, ¿no, profesor? Y eso los Así es. españoles, eso nos envidiaban, profesor. ¿Por qué? Ellos no, por eso ellos hicieron de que, como se dice, destruir el Tahuantinsuyo. Eso fue lo primero que hicieron al llegar. ¿Por qué? Porque era
se sorprendieron a todo lo que teníamos, profesor. Y también como decir hablamos de cultura, como le digo yo siempre, profesor, primero es lo nuestro y después lo resto. Y como se dice, ahora ya estamos en otro tema donde ya todos, como se dice, tenemos que inculcar lo nuestro. Nosotros que somos profesores, ir inculcando a los niños también lo nuestro, lo que es de nosotros, que siempre estar ahí, ¿no, profesor? Y inculcando también valores, profesor, porque siempre, como se dice, ahora como el tema de, como dice de acá, porque los venezolanos llegaron y también ya, como se dice, se ha creado otra cultura también, profesor, y nuevas, y estar siempre ahí, ¿no? Y como se dice, siempre con valores, profesor. Gracias. Ya, gracias. Fresia, la última. Ay, profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Bueno, para mí el racismo, como se dice, ¿no? Siempre hay problemas, por ejemplo, si hay alumnos a veces que van a los colegios, lo discriminan, si por su color, que es moreno, ¿no? Y otro es blanco. A veces los mismos compañeros no quieren reunirse, ¿no? Con los compañeros morenitos, entre blancos, y ahí viene después el bullying también que viene ahí con los mismos compañeros. De igual manera también en los trabajos, ¿sabes? Cuando hay trabajo en las empresas, también igualito, siempre hay discriminación. Eso no debe haber en el Perú, la verdad que yo también no estoy de acuerdo, pues, ¿no? Y así en todo lugar y en todo sitio siempre hay discriminación, profesor, pero eso no debe haber. Todos somos iguales y por igual debemos tratarnos y estimarnos y querernos también, profesor. Es bueno. Gracias. Gracias. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a ir, porque de todas maneras va a haber un espacio que voy a hablar de la educación, ¿ya? Ahora, la globalización, ¿no? ¿Ya? Ha hecho posible que todos nos conozcamos, ¿ya? O sea, por la globalización nos conocemos todos, ¿ya? Y vemos también que en el mundo hay infinidad de culturas, ¿no? Ya no nos es ajena, por ejemplo, la cultura egipcia, la cultura japonesa, la cultura china, la cultura hindú, todas las culturas, ¿no? Hasta llegan las películas, llegan de todo, ¿no? Los videos, o sea, ya el país que tenga una sola cultura, no hay, ¿no es cierto? Lo que lleva a repensar que las relaciones culturales hay que hacerlas en términos de interculturalidad, ¿no? Que no es otra cosa que la relación entre culturas que se sustentan en principios democráticos de tolerancia, respeto, convivencia, armonía, generando relaciones de igualdad y de equidad. Solamente haciendo eso, habremos contribuido a la interculturalidad de todos. Pero hay que tener ese valor democrático de tolerancia, ¿no? Cosa que no vemos en los políticos, por ejemplo. No lo vemos. Respeto, no lo vemos. Convivencia, no la vemos. O sea, eso tiene que salir desde los gobernantes para nosotros poder entender lo que es eso. Si no, ¿qué van a esperar del peruano de a pie que los mira a ellos y lo único que hace es repetir lo que ellos hablan y dicen y hacen, ¿no? En su día lo que hacer. Entonces, eso de ahí está mal ya desde el comienzo, ¿no? Por los políticos. Ahora, así, la interculturalidad comienza a ser una propuesta para un nuevo modo de vivir en el mundo, ¿ya? Que nos va a obligar a participar en una de relaciones interpersonales de valoración interna y social sobre qué significa vivir en sociedad altamente diversa culturalmente y que debe ser diversificada aún más por las nuevas relaciones que establecen por la expresión de la llamada globalización.
la misma que promueve la movilización de personas quienes se trasladan a otras realidades geográficas, ¿no? Pero llevando sus maletas culturales, pues. No solamente se van ellos, sino llevan sus maletas culturales, ¿no? Cuando estas personas migran individualmente o familiarmente, se asimilan a la nueva cultura. Pero cuando estas es masivamente, el proceso de asimilación se hace más complejo. Me están diciendo, los venezolanos han venido acá al Perú. Ahora, mira que ellos no se han asimilado a la cultura peruana, sino que han obligado a que la cultura peruana se asimile a la cultura de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora ya no podemos entender que el venezolano es así. Ya. Porque ahora el venezolano y el peruano son iguales que las mismas personas, ¿no? Por eso que no se entiende, ¿no? Cuando la migración es masiva, pues, ¿ya? Fresia, ¿querías hablar? ¿Sí? ¿Osarela? Sí, profesor, yo quería dar un aporte, un pequeño aporte, ¿no? Acerca de lo que plan. Aparte de, por ejemplo, yo creo, profesor, que el cambio nosotros mismos, no estar mirando a la autoridad cómo actúa, sino, por ejemplo, ahora que nosotros vamos a ser educadoras, ¿no? Y educadores, debemos comenzar a trabajar más en los valores que ya se están perdiendo, ¿no? Tanto en los valores personales, entre la sociedad también, que ya no hay respeto, ¿no? Y como se dice en el Perú, hay un montón de culturas que están como intercambiando, ¿no? Que vienen de un país, otro país. Entonces, cada país tiene su cultura, ¿no? Y acá tenemos nuestra cultura. Entonces, debemos respetar, pues, ¿no? Si el venezolano, por ejemplo, tiene su cultura y nosotros también, así debemos respetarnos unos a otros, ¿no? Y el cambio debe empezar por uno mismo. Claro. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Ahora, en el contexto descrito lo que estoy diciendo, ¿no? Las personas estamos obligadas a ser interculturales. Todos, ¿ya? No es que sea un tipo de persona, una cultura, no. Estamos obligados a ser interculturales. Y eso es un proceso de aprendizaje. Esto de acá no voy a ser intercultural, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no? Se requiere desarrollar, pues, nuevas actitudes, nuevas aptitudes, conductas, comportamientos, ¿ya? En cada uno de nosotros tiene que presentarse las necesidades educativas a nivel de persona. Y estas son dos nada más. Primero es prepararse para desenvolverse en la diversidad cultural interna del país. Hay que prepararnos, ¿ya? Para poder intercambiar las culturas. Eso de ahí todavía es un poquito más fácil, más llevadero, ¿no? Solamente que falta que grupos de personas entiendan esto, ¿no? Por eso que tenemos que eliminar estos prejuicios que conllevan a la discriminación de los grupos étnicos. Porque si nosotros no estamos preparados para la diversidad cultural interna, entonces estaríamos mal. Entonces, ahí hay un trabajo por hacer. Y la otra es para prepararse para una conducta intercultural con las personas que provienen de otras diversidades culturales, ¿no? Sin caer en las actitudes de xenofobia, ¿no? Yo antes tenía una xenofobia a los chilenos, por ejemplo, ¿no? Y me ha costado, pero sí, ya he podido soportar, ¿no? Porque yo no los podía ver. O sea, y a eso es lo que tenemos que llegar, ¿ya? No solamente
son por idea de superioridad o inferioridad que le tenemos esa bronca, ¿no? Sino que hay que entender que ya las cosas son otras y que estamos trabajando en pro de una interculturalidad en el proceso mundial, ¿no? En ambos casos, el proceso de aprendizaje podrá ser natural como parte de la socialización de las personas. Y en ese sentido, ¿no? Ustedes que van a trabajar con niñitos, con pequeñitos, tienen que trabajar ese proceso de ellos, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos los docentes? ¿Ya? ¿Qué parte de este problema tenemos que resolverlo nosotros? ¿Ya? Porque hemos recibido una formación de esta visión del país, ¿no? Hemos sido formados para transmitir la información del mundo occidental, ¿ya? No del mundo oriental, ¿ya? A nosotros nos han llenado la cabeza, ¿no? Con la información del mundo occidental, ¿ya? De la cultura griega, ¿ya? Que se ha extendido por toda Europa, y esa es la cultura que nos ha llegado acá al Perú, ¿no? ¿Ya? Pero esta visión nos obliga primero a negar que hay una cultura oriental, ¿ya? Llámese Japón, llámese China, llámese la India, ¿ya? Llámese el mundo arábigo, que tienen una cultura mucho más filosóficamente desarrollada que la de nosotros. Pero, como somos occidentales, nos meten todo lo occidental y estamos imbuidos de eso, ¿no? Entonces, lo que se trata de cambiar es el paradigma. Tenemos que cambiar ese paradigma. Tenemos que aprender de las visiones de otros mundos. También del mundo peruano, de la cultura, de la cultura ancestral del Perú. No solamente, sí, adoraban al sol, no solamente quedarnos con eso. No solamente quedarnos con eso. Hay que entender la cultura peruana desde su formación. Actualmente, ¿no? Cuando tratamos de buscar los intercambios estos, ¿no? Este paradigma de interculturalidad, las relaciones pues, entre culturas es también para educación. O sea, las aulas ahora son pluriculturales. Miren esta aula. ¿Es pluricultural? Sí lo es. Sí lo es. ¿No es cierto? Es multilingüe, también es multilingüe. La nueva política nacional educativa marca un reto ineludible. Crear un nuevo modelo para formar docentes interculturales. Reforzando con ello las didácticas y competencias capaces de valorar y recuperar saberes de la diversidad cultural, para ampliar con el rol de educar en interculturalidad y formar ciudadanos interculturales en una doble dimensión, para responder al país y para actuar en el contexto mundial de globalización. Eso es lo que nos corresponde. Pero para eso debemos de quitarnos el paradigma de que somos una cultura oriental, occidental. No somos una cultura occidental. Tenemos que ser una cultura de todo el mundo y hay que saber entender, comprender esas relaciones para poder enseñarles a los chicos. Ahora, es un deber de los docentes que no solamente cumplen las funciones en el aula, en su comunidad, ¿no? Que, dictan la clase en su comunidad y se van a su casa. No, porque ellos son actores sociales, ¿ya? Porque se van a convertir en mediadores interculturales.
de los estudiantes y de los padres de familia, sin que los padres de familia estén ahí. Hay que transformar el mundo. Hay que transformar la sociedad peruana. ¿Ya? Para ese papel los docentes pueden prepararse, deben de convertirse, prepararse en personas interculturales. Porque lo necesitan desaparecer, ¿no? Para aprender competencias con relaciones a la diversidad cultural. O sea, tenemos que desaprender para aprender. Porque no podemos comenzar a caminar cuando no hemos desaprendido algo que nos han metido a la cabeza. Deben investigar los prejuicios y estereotipos con respecto a los indígenas andinos, a los amazónicos, que son la carga cultural que han heredado de la conciencia marginada como homogénea, para superarlos con otros conocimientos certeros y valorativos de esas otras culturas y reconocerlas como grupos sociales y culturales. Por eso que en esta nueva visión es indispensable que se desarrollen nuevas conductas, habilidades, valores como personas y como docentes. Solo así, entonces, podemos empezar este camino al siglo XXI, ¿no? Y ya estamos, imagínate, ya pasó 20 años ya, y todavía seguimos, ¿no? Desde la década de 1990, miren, ya hace 30, 32 años, ¿no? Antropólogos y sociólogos llamaron la atención sobre la comunidad imaginada del país, ¿ya? Como una sociedad que se identifica lo blanco, lo criollo, y que rechaza lo indígena, lo cholo y lo negro. ¿Se dan cuenta? En 1990. ¿Ya? O sea, esas acciones dominantes a los alumnos rurales, provincianos, frente a lo blanco, lo urbano, en los colegios, por ejemplo. Lo que nos dijo ella hace ratito, ¿no? La marginación a los estudiantes es tremendo. El bullying que les hacen es tremendo. Entonces, ¿qué podemos decir que estamos trabajando la interculturalidad cuando en la realidad no es interculturalidad lo que se trabaja? ¿Ya? En la educación, a pesar de que las políticas educativas de educación bilingüe y educación bilingüe intercultural de los años 90 encontramos la misma política de homogenización, y que si bien no elimina completamente las diferencias culturales, la difumina, destacando el pasado incaico, promueve la nueva imagen folclórica del indígena andino, tergiversando por la identidad bajo la denominación de campesino, presentando las características ancestrales, sociales y culturales frente al cual invisibiliza lo amazónico, lo negro y lo africano, o lo afroperuano. Esa es la realidad del país. Esa es la verdad que nosotros tenemos. Y que nosotros, de alguna manera, lo queremos ocultar. Pero no. Hay que sacarnos esas ideas occidentales, ¿no? Para poder trabajar la interculturalidad de todos. Porque no es fácil, no es fácil, ¿ya? Aunque la pluricultura peruana está recientemente incorporada como un contenido transversal, ¿no? Porque en todas las programaciones, todo lo que hacen el diario de clase, el anual, el mensual, qué sé yo. Ponemos el contenido transversal. Y ahí se trata lo de la interculturalidad. Pero todavía sigue estando relacionada con la educación para los indígenas como una propuesta de aprendizaje unidireccional de lo indígena con respecto a la sociedad. Sin embargo, un hecho de limitar la interculturalidad
a la que no manejan el castellano implica negar las diferencias y colonización de la discriminación. Esto lo dice Arenas en 1999 y es citado por Wallace en 2005. Esta situación debe ser cambiada y es fundamental que los docentes transformen su visión de interculturalidad para comprender que no se trata solamente de respeto afectivo por los indígenas, a los que en el fondo se les subestima, sino que debe ser entendida como el reconocimiento de saberes, experiencias y valores que potencialmente pueden contribuir articuladamente a construir una sociedad realmente democrática, equitativa, sostenible, humana y con diferencias, pero sin desigualdad. Entonces habremos dado un paso adelante. Pero mientras nosotros sigamos todavía con esas ideas, estamos mal. Mira, la interculturalidad ha operado durante la historia peruana de una forma folclórica, dominante y unidireccional, reconociendo las raíces incaicas y al mismo tiempo impulsando la asimilación y la aculturación de los pueblos indígenas a una identidad homogenizada. ¿Ya? Es necesario iniciar un proyecto de interculturalidad de vías múltiples que, a base de la convivencia de las diferencias, que muchas veces son conflictivas, el reconocimiento de la desigualdad y la necesidad de construir sociedades, instituciones y esquemas legales, educativos, de conocimiento, etc. Ahora, el Ministerio de Cultura ha venido impulsando la aprobación de las normas en materia de los pueblos indígenas, población afroperuana, discriminación étnico-racial y ciudadanía intercultural, la cual han hecho contribuir a fortalecer el marco jurídico de inclusión social dentro de diversos grupos de culturas y la ampliación del enfoque de interculturalidad. A ello, resultó necesario pues, contar con una norma nacional que pueda orientar las acciones bajo una visión país, ¿no? Común que articule e integre la política y la gestión de interculturalidad nacional peruana, ¿no? Así, en ese sentido, el 28 de octubre del 2016, se aprobó la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural, con el objetivo de orientar, articular y establecer mecanismos de acción del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente diversa del país, especialmente los pueblos indígenas y la población afroperuana. Promoviendo un Estado que reconoce la diversidad cultural, opera una pertinencia cultural y contribuye a la inclusión social. La integración nacional y la eliminación de la discriminación tiene como horizonte construir una sociedad intercultural. Mira, todas estas políticas, estas leyes, estas normas, estos reglamentos, no hacen más que fortalecer lo que les estoy diciendo, porque no tendrían que ponerse estas normas, estas políticas a nivel nacional, si es que no existieran esa discriminación en el país. Pero están, y eso hace ver claramente que hay discriminación. Ahora, enfatizamos que los objetivos prioritarios de la educación intercultural deben centralizarse en, primero, lucha contra los prejuicios étnicos. Tenemos que luchar contra los prejuicios étnicos. Incorporar el conocimiento del otro. Búsqueda del diálogo de culturales más equitativos. El manejo de enfoque de equidad de género. También eso. Y revertir las condiciones favorables de desarrollo para lograr un desarrollo sostenible y humano. Entonces, toda propuesta debe desarrollarse bajo la línea o la idea rectora del entender de interculturalidad como un proceso de proyecto social político dirigido a la conservación de las sociedades, relaciones y condiciones de vidas nuevas y distintas
que va mucho más allá del respeto, la tolerancia, el reconocimiento, la diversidad, y que apunta a transformar no solo las condiciones económicas y equitativas, sino también a que aquellas que tienen que ver con la cosmografía de la vida en general, incluyendo los conocimientos y saberes, la memoria ancestral y relaciones de la madre naturaleza y de la espiritualidad, entre otras. Esto está sacado de Wallace, del 2008. ¿Ya? Finalmente, me quedan 3. Requerimientos para la formación del docente intercultural. ¿Ya? Revisando las propuestas curriculares de las universidades que poseen la Facultad de Educación, ¿ya? Llámese San Marcos, llámese La Cantuta, ¿ya? Y otras universidades, ¿ya? Encontramos que en general la universidad no forma en pregrado maestros para un país pluricultural y multilingüe como es el Perú. No forma. Entonces, ahí ya estamos mal. Yo cuando estudié, a mí no me enseñaron esto, ¿eh? No me prepararon para ser un profesor pluricultural y multilingüe, no. Era para enseñar castellano y en castellano nada más. ¿Acaso me hablaron de la diversidad cultural del país? No, esto ya es por necesidad que lo he venido, me venía informando. O sea, ¿por qué? Porque prioriza pues la enseñanza monolingüe, el español, y la cultura occidentalizada, que es la dominante. ¿Qué es la dominante? Dime, Zulema. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. No, Buenas yo quería noches. hablar todo el tema que usted está haciendo, que está muy bonito, interesante y nos enseña mucho también, ¿no? Y sobre lo que está diciendo ahorita, ¿no? Del profesor intercultural, ¿no? Bilingüe. Por ejemplo, por eso es que mayormente en las provincias, en los sitios rurales, no aceptan, por así decirlo, mestizos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hablo abajún y cuando yo estudié mi inicial y mi primaria, los docentes tienen que hablar mi idioma, que es el abajún, y también saber castellano. ¿Por qué? Porque si hablamos de cultura, los niños tienen que crecer y hablar la lengua materna y luego la lengua que es el español, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos enseñan primero las vocales, que es el vocal abajún, que no es igual con el español, el abecedario en nuestro idioma y el abecedario en español. O sea, son 2 clases, lengua 1 y lengua 2, que vendría a ser la lengua 1, la lengua materna, que nosotros aprendemos, y los profesores son bilingües, o sea, son netamente de la zona. Todos los docentes, la mayoría, todos de inicial y primaria, son netamente de ahí, de la zona. No aceptan a docentes. Y si quiere algún docente trabajar de inicial o primaria, tiene que saber el idioma bajún, o donde va a trabajar en la zona tiene que hablar el guambisa o shipibo, aymara, lo que sea, quechua, lo que sea. Y por eso es que mayormente, por ejemplo, mis tíos todos son docentes, ellos son bilingües y enseñan primero el idioma bajún y luego el castellano. En la secundaria sí hay docentes mestizos que vienen de afuera a enseñar, porque ya en la secundaria los alumnos ya manejan el castellano también, ya no enseñan la lengua 1, por así decirlo, pero este año, no, el año pasado ya estaban contratando a docentes que enseñan en la secundaria también la lengua abajún específicamente. ¿Por qué? Porque van creciendo y los alumnos como que también en este tiempo hay varias personas, varios alumnos de la zona que salen afuera y como que ya no practican la cultura y el idioma y hablan, hasta yo me incluyo, hablo el abajún, pero lo meto el castellano y lo mezclo, y entonces como que voy malogrando el idioma. Entonces
Eso estaban hablando mucho en lo que es en la educación cultural bilingüe, para enseñarles en la secundaria a los alumnos también en Abajún. O sea, específicamente un profesor neto que hable Abajún y que enseñe el idioma Abajún. Bueno, en cada zona, no solamente el Abajún, no Quechua, Aymara, en todas las zonas donde son. Y respecto a lo que del tema anterior también, que nosotros muchas veces nosotros que somos de zona rural, específicamente indígena, como nos dicen a nosotros, muchas veces como que lo miramos de, como se dice en nuestro idioma, por así decirlo, lo miramos mal a los mestizos. Uno, no porque, mire, los mestizos, nosotros como le decimos, yo lo digo y la mayoría de mis paisanos lo dicen y lo he escuchado a la mayoría de las personas que son los mayor de edad, los que son ancianitos, que dicen que antes los jóvenes no eran así como son ahora. Ahora como que salen en la ciudad, llegan al pueblo y como ya, por ejemplo, en mi pueblo o en la zona donde yo vivo, nunca hubo alumnos fumando marihuana y ahora lo hay. Ya, nunca hubo niños o jóvenes robando, porque allá una persona que roba lo calabocea el APU, la autoridad del pueblo, y lo tienen ahí semanas haciendo trabajo y eso. Y nunca se ha visto basuras tiradas en el piso, porque nuestra cultura, yo lo digo así, cuando yo salí en la ciudad, vi tanta basura tirada en la calle que dije, esta gente es tan cochina, por así decirlo, porque en nuestra costumbre nosotros cuidamos mucho lo que es la naturaleza. Claro. Si vemos a una persona tirar una basura, nosotros lo que hacemos es castigarlo. ¿Cómo? Haciéndole recoger la basura en todo el pueblo, no sé lo que haya, pero está prohibido y está como que, por así decirlo, penado, pero no calabocearlo, sino le dan un castigo como por ejemplo hacer trabajos extras para una persona. Nosotros tenemos otra costumbre, así que me chocó mucho cuando yo salí en la ciudad. Basura por todos lados, como que la gente no le interesa. Y nosotros, como decimos, ¿no? Los mestizos son demasiados ambiciosos. Por plata pueden robar, pueden mentir, pueden hacerte daño. Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y es más, hay una palabra que siempre decimos cada vez que, por ejemplo, hubo el baguazo, que decimos nosotros, ¿no? Que los mestizos se maten entre ellos, pero que no se metan con la naturaleza. ¿Por qué? Porque lo único que hacen cuando se van allá en nuestro pueblo es querer construir edificios, querer construir empresas, quieren meter sacar oro, quieren sacar maderas. ¿Y qué es lo que hacen? Talar árboles y ni siquiera siembran. ¿Qué es lo que hacen? Sacar maderas tras madera para vender. Y no les interesa si va a crecer el árbol o si la naturaleza se acaba. No les interesa, simplemente quieren plata y listo. Sacan oro, sacan petróleo y ¿qué es lo que hacen? No les interesa si el río se contaminó. Nosotros nos bañábamos, incluyéndome yo, nos bañábamos en el río y ahora ya no nos podemos bañar en el río porque cuando te bañas te sale roncha. ¿Por qué? Porque en el río Sanepa, en la frontera, están sacando oro. Por ejemplo, salió en la noticia, una vez sacaron en la noticia, no como ahorita que están haciendo un boom por el petróleo que salió acá, que hubo derrame en Lima, sino hasta ahora sacaron una vez cuando un reportaje en Cuarto Poder, creo, si no me equivoco, sobre un reportaje de que los ecuatorianos hasta la actualidad en la frontera de Ecuador y Perú, en la frontera de Cenepa, siguen sacando oro. Y hasta ahora nadie ha hecho. Solamente hay como 2 vigilantes que son encargados de los soldados. No mandan más patrullaje, siguen sacando hasta ahora, siguen sacando oro. Yo lo puedo decir que yo sé que siguen sacando oro porque tengo tíos que viven en la frontera, que cuentan, que hablamos y nadie hace nada. Nadie hace nada. Hubo baguazo, hubo muerte,
por eso también, pero jamás nos hicieron caso y siguen sacando oro. Por eso es que mayormente como que nosotros decimos, ay, en la ciudad todo lo ven plata, todos son ambiciosos, roban, matan, hacen lo que quieren, y nosotros no somos ambiciosos, por así decirlo. Sí, no es malo ser ambicioso, ser alguien en la vida y ganarnos nuestra platita, pero a consecuencia de que muchas veces destruimos muchas cosas, y si nosotros los indígenas fuéramos así como los mestizos, entonces no existirían ni los árboles, no existirían ni los ríos, no existiría nada, porque lo hubiéramos destruido hace tiempo, hace años. Sin embargo, sigue existiendo. ¿Gracias a quién? No digo que nosotros somos los máximos, pero la verdad que eso nos molesta mucho a veces también. Incomoda y molesta. Sí. Gracias, gracias. Nos has aclarado un montón de cosas. Miren, acá es lo que me está diciendo ella, ¿no? Las personas con su idioma enseñan a lo de su idioma, ¿no? Pero esta realidad ha quedado reservada para la formación de maestros bilingües, ¿ya? En los institutos y en algunas universidades. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la Cantuta sí te enseñan educación bilingüe, ¿ya? Te enseñan, pero es restringido, ¿ya? Y tienen que tener cierta cantidad de alumnos para poder abrir la facultad, ¿no? Lo mismo que irán desempeñando en las escuelas rurales, donde el idioma materno no es el castellano, ¿no? O sea, aprenden el idioma, ¿ya? Y, sin embargo, ahora requerimos de docentes interculturales para todo el país, urbano, rural y en los diferentes grupos geográficos. Háblese o no otro idioma que no sea castellano. Eso de ahí tenemos que tener como requerimiento para la formación de los docentes interculturales. Si no tenemos eso, no estamos en nada, ¿no? Se planteó la comunicación de la realidad peruana, tanto en la estructura interna, como en la inserción en la globalización, presente en el desafío educativo. Necesita pues contar con docentes con nuevas competencias que llamamos interculturales. Este docente requiere contar con una formación no solo metodológicas, adecuadas para trabajar en grupos heterogéneos en diferentes niveles de aprendizaje, varios grados, edades, distintos niveles lingüísticos, diversos, sobre todo de contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la realidad geográfica, socioeconómica y cultural de cada lugar donde esté, y que cualquiera que sea, presenta pues la pluriculturalidad del país y la presencia de la diversidad cultural internacional. Ahora, la educación cultural que forme ciudadanos para la transformación social, superando las simetrías que sustentan en prejuicios y estereotipos mal concebidos por herencia general, colonial, sobre una persona con mucha creatividad que potencie su capacidad innovadora, produciendo sus propias iniciativas. El nuevo educador exige que la interculturalidad debe considerar que el conocimiento no es objetivo, sino acción. Asimismo, debe ser capaz de potencializar la visualización de nuevos imaginarios de la vida, para lo cual debe valorar e incentivar el protagonismo de los estudiantes a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, remarcando la revaloración de los saberes ancestrales y de sus propias culturas, diferentes, pero no desiguales, que es una verdadera interculturalidad para la descolonización, y haga posible que se articulen en igualdad de condiciones, sin dominados, sin inferiores, sin superiores, sin dominados. Finalmente, las competencias indispensables que debe orientar la formación del docente, considerando que son conocimiento y valoración de la diversidad cultural dentro de la sociedad, respeto por las minorías, comprensión de la relación entre culturas en igualdad dentro de las diferentes culturas. Las diferencias culturales tienen como propio valor que no puede articular los grupos sociales en beneficios
o equitativos. Valoración positiva de las diversas culturas y acercamiento crítico de los valores culturales diversos. Búsqueda de los que no se puede unir a los objetivos comunes y por lo tanto beneficio para todos. Respeto y tolerancia a la identidad cultural diversa, saber ser, saber convivir, generando proyectos educativos que involucren a los padres de familia. Ya saben, hemos hablado de que no solamente tiene que ser el profesor intercultural, debe dar las clases en el aula, sino también en la comunidad, a la comunidad. Básicamente tratan con los pares, ¿no? Sin hacer un aula con los pares, pero van haciendo el trabajo intercultural, ¿no? Con ellos mismos, ¿ya? Ahora, intercambio de saberes y conocimientos basados en el respeto a la autenticidad y saber aprender, saber hacer, compartir la experiencia de vida y saberes ancestrales articulados a ciencia y tecnología. Ahí nos decía Dinora que ella hace pues los sombreros de paja, ¿no? Esa es una técnica ancestral y ella lo hace bien. Entonces, ahí ella está llevando en la intercultura a todos los lugares, ¿no? El desarrollo de habilidades reflexivas, de diálogo y de amplia interculturalidad, desarrollo de actividades educativas que promueven la solidaridad y el compromiso, apertura a la comunicación intercultural bajo los principios de nada es inmutable, nada está cerrado, no hay posiciones universales y los conflictos se resuelven. Finalmente, debemos destacar que consideramos primordial fomentar la formación intercultural del profesorado a fin de que pueda tener herramientas y recursos teóricos prácticos adecuados para desarrollar acciones educativas interculturales, tanto al interior de la escuela como al entorno de la misma, en toda la comunidad educativa. Eso es todo lo que tenía para ahora, para este día. Yo no sé qué reacciones puedan tener. Tal vez quieran decirme algo. ¿Ah? Con respecto a lo que tienen que hacer como profesores, ¿no? Porque está bien, ¿no? A ustedes no les están enseñando lenguas, no le están enseñando, ¿no? Ustedes están saliendo profesoras como de castellano, como lengua castellana, ¿no? Su lema, salvo ella, que o las que tienen los idiomas, ¿no? Pero de ahí, ¿quién de los que estamos acá hace eso? A ver, Rocío. Profesor, buenas noches, compañeras, buenas noches. Profesor, yo también quiero compartir, yo soy de la región de Loreto, y ahí en Loreto también existe la etnia de los chazús. Es una etnia que es por el Chambira, por el Corriente, ¿ya? Esa etnia, así como dijo la compañera Zulema, ¿no? Ellos no permiten que los maestros mestizos vayan a sus pueblos y enseñen la lengua castellana, pero solamente dentro de su jurisdicción de ellos puede enseñar. Y otra cosa, ellos, por decir alumno que es egresado de ahí, ya se convierte en profesor. Cada año los alumnos egresados vienen a la UGEL, fedatean solamente su copia de su DNI, su partida de nacimiento y su certificado de 5º año, y ya son profesores, simplemente dice porque la ley les permite, porque son dentro de su jurisdicción y solamente ellos pueden enseñar. Claro. ¿Quién más? A ver, tengo para una más.
Profesor, ¿Nadie más quiere decir nada? profesor, A ver, dentro de lo que Sheila. usted estaba Disculpa, me explicando, botó el Zoom. Profesor, me botó el Zoom. Ya, a ver, dime, Rocío. Y entonces eso yo quería compartir también. No sé, porque cada año los medios de acá protestan porque solamente ellos se llevan la plaza y no hay personas, o sea, profesores mestizos que llegan allá porque dicen que en realidad ellos no enseñan sus lenguas maternas. Simplemente hacen clase 3 veces a la semana. Bueno, eso es lo que dicen los maestros mestizos que van a enseñar allá en secundario. Y eso cada año pues es un problema, ¿no? Para la educación, porque yo profesor, le decía que en su explicación usted hablaba del bullying, ¿no? De que yo en toda mi etapa escolar nunca he visto bullear a nadie, ni me han bulleado, ni yo he bulleado, le cuento. Y bueno, el tiempo que vengo enseñando tampoco he visto alumnos que bulleen a otros, ¿no? Y hubo una vez un chico que sí, que tenía problemas de conducta, que sí una vez le insultó a un chico, pero después fueron amigos. En el caso de él se intervino, ¿no? Con los profesores, se le habló, bueno, y después se convirtieron en amigos los chicos. Pero yo me acuerdo a mi hermano es un chico blanconcito, todo simpático, mi hermano, y fue a un colegio del estado, y a mi hermano más bien lo bulleaban. O sea, ¿cómo le llamamos a eso también? O sea, el bullying no se da solamente porque eres negrito, que porque No, eres, lo que sea. A mi hermano le bulleaban bien horrible, pero Sí. como mi hermana estudiaba ahí y es mayor que él, mi hermana tenía que ir a defenderlo a mi hermano, porque mi hermano era un chico tímido, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, también está mal, o sea, no es que haya el bullying sea por raza o por lo que sea, no, es saberte porque te ven que eres un poco tímido, un chico tranquilo, te tratamos mal. Entonces, no, el bullying yo no pienso que sea por eso, entonces, sino que a veces se recurre digamos, a la bajeza, los muchachos no saben, y le sueltan, ¿no? Como este caso de este chico que sí era un chico blancón, así, de familia italiana, y le dijo cholo de M, le dijo al chico ¿no? Y que se intervino, bueno, pues esto quedó tranquilo. Otra cosa, con respecto a lo que dijo la compañera Zulema, yo creo que no debe generalizar y decir todos, ni tampoco etiquetarnos como los mestizos, ¿no? Porque creo que mestizos somos todos. No hay acá ni siquiera uno que digamos que es puramente indígena tampoco, ¿no? Como para ya decirlo, nosotros los indígenas, no hay acá un puramente indígena como para que nos etiquetemos todos los mestizos. Creo que, y hablando de la basura y todo eso, acá no es todo. Yo tengo una cultura diferente con respecto a eso de la basura, a mis hermanos, a mi hijo, todo, les vengo enseñando que no se tira basura en la calle. Y si nos damos cuenta, a los lugares de los que estamos hablando. ¿Dónde encontramos la basura? ¿Quiénes trabajan ahí donde está toda esa basura? Eso hay que ponernos a pensar. Hay un multirrazas ahí, es todo un montón, hay de todo, no solamente mestizos, no solamente indígenas, vamos a ver que son todo un grupo de gente que ensucia las calles, como lo dejaron en Gamarra para el año nuevo, creo que dejaron la calle un muladar y apestaba horrible porque yo he ido, y era una cosa espantosa, y suele ser así en aviación, en todos los sitios, es así. ¿Y quiénes viven por esas calles? ¿Quiénes trabajan por ahí? Analicemos un poco esto y no digamos todos. Todo eso está muy mal también porque uno es susceptible también a esas cosas. Es como que yo dijera, todos los de provincia, todos no. Yo no podría generalizar. Y hay que tener respeto con respecto a las opiniones también. Eso es todo, profesor. ¿Ya? ¿Listo? Solamente yo creo que lo que ha dicho Zulema al decir los mestizos es porque hay personas que van a su comunidad, ¿no? Y su comunidad casi debe no estar mezclada con los demás, ¿no? Yo pienso así, ¿ya? Bien, chicas. Sí, por eso lo Ya. dije, no porque estén diciendo
como dice compañera, no es que todos sean así, es como que decimos, ay, la mayoría de los venezolanos llegaron acá Sí. a robar, a matar, no todos son así. Hay venezolanos que realmente trabajan y trabajan honradamente. Usted Y yo dijo lo todos, decía por lo que compañera. mayormente nosotros, por eso es que yo decía, no, sí, no todos, Si no todos, como algunos. dice mi compañera, hay que generalizarlo, ¿no? Pero cuando yo salí a la ciudad, sí me sorprendía, así como cuando yo me voy acá por Comas, me voy a Gamarra, ves un total y no son así, he visto las que se guardan su en su bolsillo, en su pila, pero ¿quiénes son esas personas que tanto tiran en la basura? Somos nosotros mismos, ¿no? Y eso me sorprendió porque no estoy acostumbrada a ver tanto basural en mi pueblo, Listo. la verdad. Ya Sí. no tengo tiempo para más, ¿ya? Cuídense. Ya. Nos vemos la otra semana que va a ser la última clase. Voy a hacer una clase con respecto a esto, pero ya con video nada más, para que ustedes sobre el video me digan algo, ¿ya? La otra semana sí nos pasamos más rato para conversar, porque estos temas nos llevan para mucho más, pero no se puede, no se puede. Además acá queda cortito, ¿ya? Cuídense, nos vemos la Buenas otra noches, semana. profesor. Ya, Gracias, profesor, buenas noches. Gracias, compañera. gracias. Un rato. ¿Cómo? Bendiciones, profesor. De igual manera, de ustedes para todas, para todos. Bendiciones, profesor Ponce. Cuídese, Chao. profesor. Chao, compañera. Buenas noches, profesor. Oye. Te amo. ¿También me amas? No, yo también le amo. Solitario.